Hallo Comunidad und herzlich willkommen bei dieser Konferenz zusammen mit unseren zwei besonderen Gästen aus Deutschland, Katharina Fleckenstein und Diana Rosak, die heute zu diesem ganz besonderen Anlass aus ihrem Vertretungsbüro besuchen. Und dafür bedankt sich die Schule, das gesamte Kollegium und die Schüler. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Friederike Kolbe-Young und ich bin die internationale Koordinatorin für deutsche Sprache und Kultur an der Deutschen Schule des Isthmus in Panama. Und es ist mir eine große Freude und Ehre, Sie heute begrüßen zu dürfen. Ein Grund für das heutige Zusammenkommen ist der Besuch des Deutschen Akademischen Austauschdienstes oder kurz DAAD. Wie Sie vielleicht bereits wissen, wächst unsere Schule von Jahr zu Jahr und schon bald werden wir unseren ersten Abschlussjahrgang haben, die heutige 9. Klasse. In diesem Zusammenhang gewinnt die Zusammenarbeit mit dem DAAD an großer Bedeutung. Denn viele unserer Schülerinnen und Schüler sowie ihre Eltern stellen sich bereits heute die Frage, was kommt nach KADI? Welche akademischen und beruflichen Möglichkeiten gibt es? Allerdings möchte ich auf diese Fragen gar nicht genauer eingehen, denn dafür ist unser heutiger Besuch genau der richtige Ansprechpartner. Lasst uns also gemeinsam herausfinden, wer der DAAD ist und wie er unsere Schülerinnen und Schüler dabei unterstützen kann, die besten Wege für ihre Zukunft zu finden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und hiermit reiche ich das virtuelle Mikrofon weiter. Auf Wiedersehen. Tschüss. En las palabras anteriores, agradecía la presencia de nuestras invitadas especiales a este conversatorio, importancia de la educación con enfoque alemán en América Latina, que el Colegio Alemán del Istmo encabeza en su dirección administrativa, dirección académica, equipo docente, equipo del departamento del alemán, ha invitado para resaltar la importancia de los valores de la educación alemana como parte de nuestro proyecto formativo. Para ello, quiero agradecer muy especialmente la presencia de dos de nuestros accionistas, señor Eduardo González, señor Rodrigo Angulo. Adicional de ello, de la delegada de la Embajada de la República Federal de Alemania, la señora Vera Wolter, de los delegados de la Cámara de Comercio e Industria Alemano-Panameña. Continuando con el orden del día, me gustaría dar la palabra en nombre del secretario Evangelismo al señor Carlos Sastre, nuestro director administrativo, quien también tiene unas palabras de agradecimiento por acoger la invitación que les hemos. Muchas gracias, no las tenía preparadas, pero agradecemos mucho la presencia. La idea es gestionar estas iniciativas para entender cuál es la importancia europea, enfoque alemán en América Latina, propiamente en Panamá. Nosotros con la licenciada Miss Gittens estamos trabajando muy fuerte en el colegio para que podamos conocer los beneficios y las bondades que nos trae Alemania, no solamente para el colegio, sino también para nuestros padres de familia, que están aquí presentes varios, muchas gracias, y también al final para los estudiantes. Entonces esperamos que esto sea de provecho, que no sea la primera vez. La idea es gestionar estos foros de la mano de la Cámara de Comercio, de la Embajada de Alemania, que están bastante comprometidos. Estuvimos hablando con la viceministra de Relaciones Exteriores, con el embajador de Panamá en Alemania, y todos están en el mismo sentido, en el mismo compromiso. Tenemos aquí al señor Maximilian, que es líder de formación dual para Panamá, y todos estamos en una misma línea de sentir de la educación que sea promovida y que podamos conocer esos beneficios que nos trae Alemania como país. Muchas gracias. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. De verdad es un gusto estar con ustedes, verles, conocerles, y de verdad es la primera vez que nosotros estamos visitando a un colegio alemán en Panamá. Es algo muy único. En este sentido estamos muy felices de poder presentarles
nuestros programas que ofrecemos a través de DAAD. Y obviamente algo que hacemos como DAAD es también estamos promoviendo el lugar Alemania, un lugar de estudiar y hacer investigación. Y bueno, obviamente pues nos alegra mucho escuchar que tenemos tantos jóvenes estudiantes que ya en su edad están pensando en estudiar en Alemania. Y en este sentido, pues una pregunta a los jóvenes: ¿quiénes de ustedes ya tienen la idea o las ganas, ¿no?, de venir a Alemania? Ah, muy bien. Sí. Y ya han estado antes en Alemania. Bien. Bueno. ¿Y en qué ciudad o en qué lugares estuviste? München und Frankfurt. Und du sprichst auch Deutsch. Ja. Super. Excelente, super. ¿Y tienes experiencia hablan un poco de alemán? Sí, pues tienes. Dann spreche ich auch Deutsch weiter. Muss ich mich gar nicht mehr anstrengen und es kann direkt weitergehen. Das ist super. Bueno, pero pues para presentarme un poco y lo que hacemos, mi nombre es Katharina Fleckenstein, Katharina es más fácil, creo. Y pues ya casi llevo 5 años en México, dirigiendo a la oficina del Servicio Alemán de Intercambio Académico en la Ciudad de México, y ya desde hace 4 años ya estamos responsables para toda la región de Centroamérica y Caribe. Y pues el programa, yo creo, para nosotros es un lugar muy interesante. Los últimos años nos encargamos de la creatividad, de las ganas de hacer investigación de los jóvenes aquí en este país. El año pasado, Irena y yo estuvimos participando en el Congreso APANAC. También pues visitamos a la feria para los jóvenes, para los alumnos, y de verdad salimos bastante impresionadas de los proyectos de investigación que ya llevaron, ¿no?, todos los jóvenes a cabo. Súper, ¿no? Encontramos a una chiquita que de 12, 14 años que explicó a una profesora, ¿no?, que está haciendo, fue increíble. Pues, y en este sentido, para nosotros, ya pensando pues, o darles ideas cómo organizar estudios en Alemania, qué trámites, qué requisitos, etcétera, que hay, pues no estamos aquí. Y ahora, pues, paro de hablar y dar el micrófono a mi colega Irena Ruzarotas, que es mi colega en el grupo de información en Costa Rica, que está subordinada a la Oficina Regional de la Fundación de México, que Irena ya desde hace eso, ¿no? Hace varios años ya está muy dedicada al intercambio académico entre Alemania y Centroamérica. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Ya veo una nueva cara que vamos a conocer mejor el viernes. Bueno, muchísimas gracias de mi parte también. Yo trabajo sí ya muchos años en el DAAD en Costa Rica, 29 años y 2 meses. Estoy a cargo principalmente de cooperación entre Alemania y Centroamérica, todos los programas que normalmente el DAAD ofrece. Nosotros tenemos la mayor parte de trabajo de apoyo financiero a nivel de posgrado, entonces uno tiene que tener una licenciatura para poder optar por una beca de maestría o doctorado. Eso en términos de los programas, y eso es como un punto fuerte de nuestro trabajo en la región, pero una gran parte también de este trabajo es convencer a los jóvenes, que yo veo que no hay, bueno, hay unos cuantos que hay que convencerlos todavía acá, pero también a los papás sobre la gran oportunidad que presenta Alemania para estudio de sus hijos y los estudiantes también. ¿Qué significa eso? Así pues una buena parte del trabajo. Yo puedo confirmar el nivel de la formación alemana. Yo soy polaca, yo no soy alemana, yo nací y viví muchos años en Polonia,
pero desde hace muchos años estoy en Costa Rica y mis hijos salieron del colegio alemán en Costa Rica. Y puedo confirmar realmente el nivel y las grandes oportunidades que se abren en Alemania para todos los que aprenden alemán y los que quieren estudiar en Alemania. Realmente es un panorama mucho más amplio de lo que conocemos en Centroamérica en términos generales. Y hay algunas cosas muy interesantes que tal vez algunos de ustedes no lo saben, que hacen Alemania muy atractiva como lugar de estudio. Así que voy a comenzar con una pequeña presentación y después vamos a hacer una ronda de preguntas. Yo voy a pararme porque es más fácil para mí ver lo que está en la pantalla. Y caballero, ya son escasos algunos, ¿verdad? Pues, sobre el DEADE un poco, ¿qué es el DEADE? Ya se había dicho de que somos una organización alemana de las universidades alemanas, es una organización más grande del mundo de este tipo. No es Fulbright, no es MUFIC, es Alemania la que tiene esa potencia en términos de una institución que fue formada hace muchísimos años, en 1925, por las universidades alemanas. Y aquí estamos con miembros directos. Bueno, una pregunta, ¿alguien sabe cuántas universidades en Alemania existen? Un número. Por aquí, un número. 100. Por aquí un número. 426. 426 de estas, solamente 100 son universidades privadas, que son universidades muy buenas también. Ellas hacen investigación, reciben también fondos del Estado una parte, pero el resto son universidades estatales de muy alto nivel. Y eso es en términos de todo el país, y miembros directos del DEADE, que forman parte del DEADE, toman decisiones también de alguna manera sobre políticas de educación, los programas, etc. Son 242 universidades y además 106 organizaciones estudiantiles. Bueno, aquí solamente para ver los números en el año 2022, que son las últimas estadísticas, más de 142.000 estudiantes recibieron un financiamiento, investigadores de parte de nosotros, y 139.000 extranjeros. Eso es casi 50-50. Pues la mitad de los fondos vienen en fomento de los alemanes y la mitad de los extranjeros de todo el mundo. Tenemos muchas oficinas en todo el mundo. Tenemos oficinas como en México, que son oficinas regionales más grandes. Tenemos también oficinas más pequeñitas como la nuestra en Costa Rica. Hay una serie de lectores de idioma alemán que también ofrecen información. Tenemos un lector en Costa Rica, en la Universidad de Costa Rica, es como una escuela un poco más superior. Eso en Alemania no existe. Entonces, independientemente a qué universidad uno va en Alemania, chiquita, grande, siempre tiene una formación muy buena y asegurada, que eso es un punto muy importante para el futuro. Enfoque práctico también. Hay algunas universidades que son, para mí, resultan súper interesantes para todos los que quieren estudiar, por ejemplo, ingeniería. ¿Hay alguna que quiere estudiar ingeniería? Muy bien. Es un lugar adecuado. Porque hay varias universidades que son universidades de ciencias aplicadas que ofrecen, aparte de una formación teórica que ofrece toda la universidad, ¿verdad? La Universidad Tecnológica de Panamá, etcétera, etcétera, ofrecen también una buena parte de prácticas. Entonces, los estudiantes en las áreas como ingenierías, economía, hay una serie de ellas, como 216 universidades de este tipo, aprenden en la universidad, pero hacen prácticas, y muchas veces prácticas pagadas. Entonces, termina un colegio, una universidad, un estudiante que ya tiene práctica en el currículo. Es mucho más fácil de conseguir el trabajo. Y también pasa que cuando uno hace la práctica en algún
en alguna empresa y resulta muy bueno, entonces lo dejan allá un par de horas por semana, trabaja, aprende y de esa manera también se gana un par de centavos. Eso es una figura que aquí no existe, digamos, son pocas situaciones donde sí se puede hacer algo así. Ambiente seguro. Panamá es relativamente segura como país, pero tenemos varios países en la región aquí que la seguridad es el tema número uno para los papás, ¿verdad? Sabemos que no los podemos dejar en un bus que se vaya a una fiesta y sin recogerlos son llevados. En Alemania eso es común. Los estudiantes, de hecho, los niños andan con la llave en el cuello porque los papás están trabajando, ellos llegan más temprano de la escuela, abren la puerta y yo misma andaba con una llave en el cuello, así que eso es un nivel de seguridad diferente. Por supuesto que pueden pasar cosas como en cualquier país, pero sí es diferente. Uno tiene mucha libertad siendo mujer. Los chicos como ustedes ya en esa edad no se van con los papás a la escuela, ni con una buseta. Se montan en un tren urbano o un tranvía o un bus, llegan a la escuela, después de la escuela llegan a la casa solitos. Y eso es el nivel de seguridad que es importante para nosotros. Sociedad abierta también. En Alemania tienen cabida todas las culturas, todas las religiones, todas las personas. Eso es un tema muy interesante. También la gente es muy creativa porque no les limita mucho. Y además, el quinto punto que es muy importante, más adelante les voy a presentar algunos ejemplos, que hay muchísimas carreras. En Alemania hay 20.000 carreras. No hay en toda Centroamérica tantas, solamente las universidades artísticas, las academias artísticas son más del 50. Entonces uno puede hacer lo que se le ocurre, realmente. Y hay muchas carreras nuevas, novedosas, que vinculan dos carreras diferentes. Por ejemplo, a alguien le gusta biología y física y no se puede decidir, además me gusta, hay carreras que vinculan esas dos materias, entonces son dos perfiles y sale una persona preparada para el futuro como no es. Porque no solamente se ofrecen los estudios clásicos, sino también muchas carreras nuevas que aquí no existen, pero sí tienen mucho título, porque se necesitan especialistas. Pasamos. Bueno, un poquito, tal vez ahorita no es tan importante porque ustedes todavía tienen un par de años, pero para tener una idea, entre esas universidades, más de 420, hay diferentes tipos, todas son universidades. Entonces aquí da igual dónde aplico, porque todas ofrecen la formación universitaria. Tal vez para el primer punto, énfasis con el conocimiento académico y teórico, tienen universidades que nosotros llamamos clásicas, como la Universidad de Panamá. Tienen prácticamente todas las carreras y el enfoque es mucho más teórico, ¿verdad? Después las universidades técnicas, que son clásicas también, que ofrecen más áreas técnicas, pero también con este enfoque teórico. Y universidades de ciencias aplicadas que mencioné, las que vinculan también periodos de práctica durante los estudios que son obligatorios. Las escuelas superiores de arte, en términos generales, carreras duales, que ya hoy mencionamos, eso que es una gran oportunidad para todos los que quieren ingresar al mercado laboral rápido. Además, pueden trabajar y estudiar en una carrera combinada, periodos de práctica en la empresa, periodos en la universidad, que de nuevo le da un valor agregado porque se conoce cómo se aplica la teoría en la vida. Muchas veces sabemos mucho los que terminamos las universidades clásicas de que uno llega al primer día al trabajo y en buena teoría todo lo sabe, pero allá donde comienza a aprender. Y esas universidades duales, digamos, con las carreras duales, permiten esa inserción mucho más temprana. Y lo que ya mencioné, hay algunas universidades, academias privadas, aquí sí tienen costos de matrícula, porque la gran sorpresa tal vez para muchos es de que en la gran mayoría de las universidades en Alemania no se paga la inscripción, no se paga la matrícula. Entonces, los papás tienen que alistar el dinero para que el joven, la joven pueda vivir durante esos años de estudio, porque el agua es de gratis.
la gran mayoría de las universidades alemanas no cobran matrícula. Hay pequeños pagos semestrales que son realmente sin gran significado, porque son como 250, 300 euros por semestre, que una parte de este monto tiene el beneficio del mismo estudiante, porque uno tiene descuentos en restaurantes estudiantiles, entradas al cine, descuentos o de hecho en muchos países federados gratis el boleto mensual para transporte urbano, que es muy bueno. Hay varios beneficios, pero la carrera misma no cuesta, imagínense. Quienes están pensando, por ejemplo, en otros países donde sí se cobra, cuánto cuesta la misma carrera y hay que sacar otro tanto para que puedan vivir los estudiantes. Aquí prácticamente es, yo diría que es la mitad o menos costo, con un nivel muy bueno de formación. Y eso es un tema para mí muy importante. Bueno, aquí en realidad no es tan importante para ustedes, el primer, porque están apenas comenzando, el primer título académico en Alemania no se llama licenciatura, de hecho no existe licenciatura como tal, es el bachillerato universitario, es el bachelor. Son 3 a 4 años y de eso van a comenzar. Después pueden hacer maestría, pueden hacer doctorado, etcétera, etcétera, si alguien se desciende y quiere ir por la ciencia. Pero el primer título se llama así y este título lo ofrecen todas las universidades. Además de eso, en toda la Unión Europea hay una posibilidad de reconocimiento de técnica y hay carreras que ofrecen estadías y hay programas que ofrecen estadías, por ejemplo, no sé, medio año en España durante los estudios, o a mi país, a Polonia, o a Francia. Entonces, eso es el marco del primer estudio, esas posibilidades de reconocimiento de créditos. Entonces, ustedes saben lo que son créditos universitarios. Perfecto. Entonces, eso da una gran libertad porque uno realmente puede cambiar de la universidad o simplemente hacer una pasantía. Hay programas que todavía apoyan financieramente esas pasantías y le pagan a un estudiante. Es un gran tema. Bueno, ya lo mencioné, más de 20.000 carreras en alemán. Aquí en las carreras de alemán se requiere normalmente, dependiendo de la carrera, para medicina se requiere el C1. Ustedes conocen el sistema europeo, ¿verdad? A1, A2, B1, B2, C1, C2. C1 se pide en medicina, por ejemplo, entre otras carreras. Y en las carreras técnicas es bastante, es suficiente B2, en caso de estudiar en alemán. Pero hay muchas carreras en inglés. Hay más de 2.000 carreras entre el pregrado, entonces bachelor, bachillerato universitario, licenciatura y maestrías que se ofrecen por completo en inglés. Entonces uno puede estudiar en inglés toda una carrera, en Alemania también. Y hay una muy interesante, hay un panorama muy interesante de diferentes carreras en inglés. Así que no hay excusa. También eso es un tema muy importante que en toda la Unión Europea, pero en Alemania los títulos hay muchas carreras que tienen un título internacional ya de presión. Entonces son carreras que se reconocen, por ejemplo, o tienen doble titulación de los otros países donde uno estudió. Eso también es un valor agregado. El mercado laboral se abre realmente. Bueno, aquí ustedes con qué tipo de bachillerato van a terminar el colegio. En este momento se está terminando con el bachillerato nacional, con la aspiración de llegar al IT, apoyado por un par de certificaciones complementarias con el TFT. Muy bien, excelente. Eso es un proceso, eso se entiende, el colegio es muy reciente. Pero lo que normalmente los bachilleratos nacionales en toda Centroamérica no califican un ingreso directo a la universidad en Alemania. Hay que hacer una nivelación. Con el IB, sí, bajo ciertas condiciones del IB, pero eso son ya campo de futuro, pero siempre hay un camino.
Y hay dos caminos. Si uno termina con el bachillerato nacional, el colegio, entonces tiene dos posibilidades. Si tiene el nivel de alemán B1, aunque siempre entre más mejor, pero puede aplicar para un año de nivelación en un student college. Yo lo llamo colegio preuniversitario, pero realmente ya no es colegio, solo ofrecen las universidades para los extranjeros o alemanes que estudiaron, por ejemplo, en Panamá, en una escuela de Panamá con el bachillerato nacional. También hay alemanes en el mundo que estudian con el sistema normal del país. Y entonces, en este caso, se aplica para el Student College, para este colegio preuniversitario. Durante un año se mejora el idioma alemán, entonces siempre hay clases para mejorar el idioma alemán, para llegar a B2 por lo menos. Y también de una vez uno toma clases en 3 materias relevantes para lo que quiere estudiar. Por darles un ejemplo, quiero estudiar medicina en Alemania. Entonces tengo clases durante un año en Alemania de alemán más biología, física probablemente y química en alemán. Entonces, este es un año de nivelación, se hace un examen y se aplica para la universidad. Este año nivela la diferencia entre los títulos en Alemania, que en Alemania el colegio es un poquito más extenso, y el colegio alemán, el nacional, el bachillerato nacional. Ese es un camino. Otro camino que tampoco es muy complicado es hacer 2 semestres completos en su propio país, o eventualmente un país tercero, en una carrera afín. Y estos 2 semestres nivelan la diferencia entre los bachilleratos. Si uno termina el primer año en la U de la carrera que quiere estudiar en Alemania, o una carrera muy parecida, con eso puede ingresar a la Universidad de Alemania. Entonces, esos 2 caminos, siempre hay una posibilidad en este sentido. Y ella decide si quiere estudiar en alemán o quiere estudiar en inglés, porque ya el Student College se ofrece en alemán. Pero si uno quiere estudiar en inglés, puede hacer 2 semestres acá. Como ustedes terminan el colegio normalmente a finales del año, ¿verdad? Noviembre y diciembre, ¿o cuál es el año académico acá? Calendario internacional. Ok. Sí, es como, bueno, si calza bien porque uno termina prácticamente un año en la universidad cuando termina acá y ya puede ingresar. Sí. Y eso tampoco es tan malo porque uno primero en su propio idioma, en su propio país, puede averiguar cómo se estudia. Que sabemos nosotros grandecitos que hay diferencia, ¿verdad? De la escuela uno sale como guiado por la mano, en la U tiene que ser muy independiente y buscar la información y no lo guían tanto. Eso es una buena posibilidad de hacerlo aquí el primer año, y además también madura un poco, porque ustedes terminan muy jovencitos el colegio, muy jóvenes, y los papás también tienen mucho miedo de soltarlos así chiquitos. Yo lo sé. Así que esas dos posibilidades existen aún sin tener el IB. El bachillerato internacional abre las puertas todavía más, pero por el momento, cuando ustedes van a terminar, todavía no van a poder probablemente hacer IB, tienen esas puertas abiertas. Esos 2 posibilidades. Aprenden el alemán. Den duro alemán porque allá se les abren mucho más oportunidades de las mismas carreras. 20,000. Oigan, bueno, aquí no voy a adentrarme en esos detalles porque a ustedes todavía resulta todo muy a futuro. Hay diferentes vías, eso depende de la carrera en Alemania, cómo se aplica ya, cuál es el proceso mismo de aplicación. Eso depende de qué carrera uno quiere estudiar. Hay algunas carreras restringidas a nivel nacional, que digamos, hay como una repartición de cupos a nivel nacional, como medicina, por ejemplo, psicología también, y otras carreras que son totalmente abiertas, entonces se admiten todos los que quieren ingresar, y hay otras que la misma universidad establece cuántos estudiantes en cada año se recibe. Estas son muy a menudo carreras que requieren, por ejemplo, laboratorios, que se sabe a una casa, a una
a un aula donde hay 300 asientos, pueden entrar todos, pero a un laboratorio donde hay, por ejemplo, 30 equipos, pueden entrar 30. Por eso las universidades también establecen en algunas carreras la cantidad de grupo. Eso todo lo escribe, eso todavía no es importante para ustedes, solamente para tener una idea de cómo funciona todo. Igualmente, eso lo voy a brincar, esto es importante. Ya lo soplé, ya lo dije, que la Universidad de Alemania es gratuita en la gran mayoría de las carreras de las universidades estatales. Pero claro, uno tiene que tener un poco de dinero para poder ir allá y hay algunas excepciones de costo de matrícula que es el país federal de Baden-Württemberg, que tiene 1.500 euros por semestre que cobra a los estudiantes extranjeros fuera de la Unión Europea. Es de todos modos poco, pero sí está cobrando. Entonces uno cuando ya va a buscar dónde ir a estudiar, ya se le van a abrir esas posibilidades y va a poder decidir. Y también últimamente en Múnich, exacto, allá una de las universidades introdujo una matrícula, no es muy alta, pero hay un sinfín de universidades que no cobran todavía y por mucho tiempo de seguro no van a cobrar. Lo que mencioné ya, este aporte semestral, que es más o menos este monto por semestre, tiene una buena parte en beneficio del estudiante. Entonces se paga para la asociación estudiantil y de este dinero uno tiene beneficios. Pero eso es normalmente, pagan todos los extranjeros y los alemanes, es un pago para todos. Aquí todavía hay deporte, eventos culturales que también son beneficio o recibe un estudiante en beneficio con este pago. Bueno, eso es importante cuando ya ustedes van a buscar dónde quieren estudiar. Los que ya saben lo que quieren estudiar, dónde van a estudiar, revisen siempre la información actual, porque eso puede ir variando para no sorprenderse. Y por supuesto las universidades privadas que son muy buenas, hay algunas, por ejemplo, aquí es muy popular a nivel de posgrado, la universidad en la ciudad de Quito ofrece, por ejemplo, logística, es lógico, Panamá es un país de logística, que es una universidad privada y ella cobra matrícula, pero como lo dije, normalmente la matrícula nunca llega a los niveles acostumbrados en otros países que sí cobran matrícula, eso es lo importante. Y la cantidad de los estudiantes que estudian en las universidades privadas es más pequeña. Para mí, universidad estatal, esa es mi opinión personal, una universidad estatal es lo mejor, es el primer. Las privadas son muy buenas, hay grupos más pequeños, pero se forman como un poquito de misma Alemania, ¿verdad? Hay una interacción, una dinámica diferente, ¿verdad? Okay. Bueno, aquí tenemos los montos. De la embajada nos podrán ayudar exactamente cuál es el monto en este momento que se requiere para asegurar por mes para solicitar la visa. Los que tienen pasaportes europeos no necesitan solicitar la visa de estudiante. Los que tienen pasaportes panameños o de otros países sí tienen que tramitar la visa de estudiante en el momento cuando ya llega una confirmación de que fui admitido o admitida a la universidad. Hay que tramitar la visa y para poder tramitar la visa la embajada va a solicitar un aseguramiento de una cuota mínima que es un poquito más de 900 euros para el primer año. Eso, en otras palabras, es el dinero del estudiante. Normalmente se abre una cuenta restringida en Alemania, en el banco, donde uno puede sacar máximo este monto calculado por mes para sus gastos. Con eso se vive bien. Hay ciudades que son más baratas, pero digamos este monto es como un monto calculado donde se sabe que en cualquier lugar la persona joven puede sobrevivir con este monto y es dinero de uno, simplemente es una cuenta que no se puede meter los 10.000 euros y sacar otro día los 10.000 euros, sino por mes el estudiante aprovecha este dinero.
Otro gasto que también hay que, bueno, aporte semestral, que ya lo hemos visto, que eso hay que calcular. Otra parte que es importante, que es seguro de salud y vida, que no es caro, son como por mes de 75 a 100 pesos dependiendo de dónde se asegura el estudiante. Eso es obligatorio a todos los estudiantes que tienen que tener un seguro, alemanes, extranjeros. Y por supuesto hay que contar dentro de esos 900 con pico euros, esos gastos. Pagar la vivienda, comprarse la ropa, ir de fiesta, porque ustedes no pueden, porque son chiquitos, pero ya cuando están grandes van a ir a un disco, lo que sea. Libros, en realidad, libros en la mayoría de las universidades, el acceso a los libros es gratuito. Uno que otro hay que comprar, eso depende de la carrera, pero las bibliotecas de las universidades en Alemania son muy bien surtidas, y yo conozco varias universidades donde uno con el carnet de estudiante alquila lo que quiera, o virtual, o digital, o un libro normal, así que no hay como un gasto grande de libros en la mayoría de las carreras. Y en caso de una universidad privada o, por ejemplo, alguna universidad que podría recomendar, ya hay que comprar libros de semestre. ¿Verdad que es una buena cosa? Yo lo sé porque yo lo viví. Bueno, ahorita para ustedes, aunque para los papás también, pero eso es lo que mencioné. Hay muchísimas carreras nuevas, modernas, que le abren el mercado laboral en el futuro muy ampliamente. Y esos son solamente un par de ejemplos. Hay un buscador por las carreras en la página principal del DAAD, daad.de. Y uno puede poner qué es lo que le interesa, por ejemplo, ciencias naturales, y el buscador del bachillerato universitario. Uno puede limitar el idioma y el buscador de buscar todas las carreras en esta gran área. Aquí alguna selección pequeña. Por ejemplo, ¿a quién le gusta jugar juegos de compu? Bueno, es normal, ¿no? Mis hijos también pasaban pegados a la compu. Hay una posibilidad de estudiar una carrera de animación en 3D para película y juegos. Y no es solamente una universidad que lo ofrece, sino hay varias carreras. Con eso se hace un buen dinero realmente, porque cada vez se desarrolla más. Es como un ejemplo. Si alguien no se puede decidir entre informática y biología, o matemática y biología, puede estudiar bioinformática, que también se necesitan bioinformáticos en todo el mundo, incluso en América Latina, porque se genera mucha cantidad de datos con la investigación, con la ciencia. Se necesita gente que entiende de las dos cosas y las puede procesar y puede facilitar las cosas. Eso es como un ejemplo. Por ejemplo, psicología del consumidor. Aquí en Panamá no hay mucho mercadeo, etcétera. Allá está una carrera súper interesante. Y así poco a poco, dependiendo del área. Eso es solamente como una pequeña selección de la primera selección de las carreras que para mí resultaron interesantes. De algunas uno no tiene ni idea de que existen, y esto es el gran panorama de las carreras en las universidades. Entonces, se les abre totalmente otro panorama, porque aquí no hay. Yo conozco muy bien Panamá, conozco Centroamérica, y hay pocas carreras novedosas, nuevas. Todo el mundo estudia o medicina, o derecho, o administración de empresas, ¿verdad? Un poco de ingenierías, ¿verdad? Y así son todos. Entonces, las carreras nuevas que salen de acá, porque son especialistas. Tal vez llegan ustedes, algunos de ustedes de regreso, si se deciden ir a Alemania, espero que ahorita todo el mundo los 6 van a ir a Alemania, y va a ser el único especialista en todo Panamá. ¿Vale? Ni siquiera vayas a Panamá, es lo único que regresarás con el país. Por allá lo captan y ya no lo dejan, pero esas oportunidades dan esas carreras. Bueno, eso es todavía un tema que vamos a brincar, porque los colegios alemanes que tienen un estatus, digamos, un colegio alemán, tienen la oportunidad de aprovechar una beca que ya tienen para los chiquillos
de los mejores promedios o de IB o de agricultura alemana. Eso todavía aquí, pero vale la pena saberlo y ir trabajando de parte del colegio hacia esta posibilidad, porque es una beca completa para toda la carrera en Alemania. Y hay como 3 personas que el colegio puede nombrar de los mejores promedios. Es una beca muy alta. Bueno, hay mucha información. Ustedes tienen aquí la presentación. Aquí son algunos links todavía de interés. Hay mucha información en la misma página del DAD en Alemania, tanto en inglés como en alemán, así que no se asusten, como en inglés la pueden ir viendo sobre los costos de vida, sobre los primeros pasos para ir a Alemania, para estando en Alemania, también para los papás, muchas preguntas con respuestas muy concretas, cómo hacer, por dónde comenzar, y para ustedes todo el panorama de estudio, dónde, qué carrera dan, y qué me gustaría. Ya ustedes saben qué quieren estudiar o no. Muy bien, que me gusta. De veras, me encanta. Yo también, sí. Todavía sí. Dame, wow. Sí. Vayan buscando en qué están buenos. ¿Qué materias les llaman la atención? Ciencia. Súper, me gusta. Yo también soy alma biológica. Wow. Súper. Pues hay muchas carreras combinando esas dos materias. Wow. Bueno, Alemania es famosa por sus físicos desde la historia. Así que puedes estudiar donde estudió, por ejemplo, el mismo Max Planck. Sí. En Heidelberg, la Universidad de Heidelberg tiene física muy, muy fuerte. Hay muchas facultades, pero sí es. Yo tengo un hijo de mi amigo, un amigo de mi hijo mayor estudió física y hizo doctorado y ahorita está trabajando en Francia. Y estuvo estudiando en Heidelberg. Y salió del colegio alemán. Es un colombiano. Así que, sí. pero criado en Costa Rica. Pero sí se abren muchas oportunidades. Hay que tener paciencia, aceptarse, ir viendo, hablar con los papás. A los papás realmente, yo, como les dije, yo tengo alguna cierta ventaja que soy europea, entonces mis hijos no tenían que hacer ningunos trámites de visa. Pero yo como madre sé qué se les qué posibilidades se les abren. Realmente eso es otro mundo y eso es para porque uno quiere a sus hijos. Es totalmente otro mundo. Además, estando en Alemania, uno está en el corazón de Europa, puede ir donde quiera. Fin de semana pueden ir de Berlín a Barcelona por 60 euros, imagínense. Aquí no llega uno ni a la frontera con Costa Rica. Así es. Y eso yo, fin de semana en el Mar Negro, o no sé, ir a Venecia un fin de semana porque les permiten eso, el presupuesto que hay. Y hay mucha actividad en las universidades alemanas, hay mucha actividad intercultural. La gente tiene mucho contacto, ¿verdad? Hay gente de todo el mundo. Nunca pensaría que va a terminar con unos amigos de un país que nunca lo escuchó mencionar, por ejemplo, ¿verdad? Hay estudiantes de Madagascar, por ejemplo. ¿Quién sabe dónde está Madagascar? Ah, sí, claro, es que mal ejemplo. Por eso son buenas películas, de vez en cuando. Bueno, yo no sé si ustedes tienen algunas preguntas, aprovechen eso, yo estoy segura, ahorita hablamos con Catalina que eso no es la última vez que estamos en el colegio. Por supuesto, limitada siempre. Muchas gracias, estamos llegando cada cierto tiempo a Panamá por otras razones, a las universidades, etcétera. Y ahorita saliendo y teniendo el contacto con todo el gusto vamos a avisar y podemos volver a repetir encuentros para los más pequeñitos o por ejemplo un encuentro en la noche con los padres para que la gente pueda llegar sin sacrificar su hora de trabajo, digamos. Eso con muchísimo gusto. Muchas gracias. Vamos a hacer 2 preguntas de los estudiantes. Bien. Antes de pasar a preguntas de los invitados y de los padres de familia. Muy bien, muy bien. Empezamos con Ángel, si quieres, puedes pasar.
Y la pregunta que nos contaste que tienes preparada, ¿se la puedes hacer a las... Pero que podemos internet. El micrófono. Intenta preguntar en alemán, si no fuera posible, pues preguntar en español. Bueno, primero que todo, buenas tardes a todos, gracias por venir. Y mi pregunta es, welche Sportler Ideen's beherrschen kann ich dann ein Sportstipendium bekommen? Danke. Du sprichst Tennis dann, ja? Ich habe gesehen, dass du Sportler bist. Bueno, intento traducir la pregunta. El estudiante Ángel del curso noveno realizó la pregunta si fuera posible o qué posibilidades tiene de tener un acceso universitario deportivo, ya que juega tenis. Y yo le dije que yo suponía que es un deportista porque se ve como un deportista. En Alemania no existe un concepto de beca deportiva, como lo es en Estados Unidos, yo conozco en Estados Unidos. No hay becas deportivas, pero en Alemania hay muchísimas oportunidades como estudiante de practicar un deporte, de seguir con un deporte. Porque hay muchos clubes en la universidad de deporte que uno no sabe que existe, ¿verdad? Si quiere aprender algo nuevo o seguir con tu tenis. Existe esa posibilidad, pero beca deportiva lamentablemente no existe en Alemania. Tenemos a Fátima también, que tiene su pregunta que preparó en su clase. Hallo, meine Frage, wie kann ich eine Entscheidung für ein Studium treffen, wenn ich mir noch nicht sicher bin? Bueno, es una muy buena pregunta, porque no, como mencionó Irena, Perdón, traduzco la pregunta. perdón, sí, Fátima, del curso octavo, realizó la pregunta acerca de cuáles serían los mecanismos o la forma de tomar una decisión anticipadamente, ya que en caso de que ella o otra persona no estuviera segura de viajar a Alemania. pues no, esa es una muy buena pregunta, porque no, mencionaste que existen más de 20.000 carreras y eso es un montón, pero también pues, no existen ahora varias herramientas para hacer una búsqueda adecuada. Por ejemplo, esa plataforma que se llama MyGuide es una plataforma basada en inteligencia artificial que te va a buscar todas las carreras según tus deseos, ¿no? Y te van a salir pues, varias carreras en este sentido. Y también entonces te puedes meter en las páginas web de las universidades que ofrecen las carreras. En varios casos también te dirige esa plataforma directamente a la persona de contacto, al coordinador de la carrera. Y además también las universidades ofrecen varias presentaciones de sus carreras, y nosotros a través de nuestra oficina ofrecemos presentaciones de las universidades. Y además las universidades ahora están muy avanzadas en cuanto a la realidad virtual y se puede a veces meter en las clases, ¿no? De forma virtual y ver, ¿no? Que existe, cómo funcionan las clases, me gusta ese profesor, no, como cosas así. Y eso son, ¿no? En conjunto con las nuevas tecnologías, las universidades en Alemania están desarrollando también sus estrategias de mercado, ¿no? Y entonces, pero primero, obviamente, ¿no? Si ya más o menos sabes, yo quiero ser ingeniera, un día pues voy a meterme en esas páginas y buscar ingeniería en general, entonces poco a poco te van a salir varias carreras y vale la pena ya desde ya meterse en esa página que se llama myguide.de para ver que existe y entonces no llegar a una decisión. Gracias. Vamos a invitar a Juan Diego, del curso sexto, que también le va a realizar la pregunta a las invitadas que preparó durante sus clases.
Solo oportunidad de Santiago y cabe a identificar. Aún sin Panamá, América y la China. Gracias, Juan Diego, por la pregunta. Juan Diego realizó la consulta a las invitadas acerca de la importancia que tiene Panamá y Centroamérica para Alemania. Me la pusiste difícil. Bueno, vaya pensando en los estudios, en la formación que voy a hacer, etcétera, etcétera, uno piensa en uno mismo. Pero en el futuro, ustedes van para Alemania, van a ser embajadores de Alemania en Panamá. Panamá es un punto muy importante por varias razones, que yo creo que la mayoría lo sabemos. Primero, la atracción turística. Yo creo que Panamá es un país muy rico y muchos alemanes vienen aquí simplemente por turismo. Eso es una de las razones. La otra razón es el canal y toda la parte logística y la importancia, digamos, económica de Panamá para los países como Alemania, no solamente para Alemania. Además, en Panamá, yo lo diría tal vez al revés. Yo siento que Alemania se está abriendo para Panamá y para los panameños. Tradicionalmente sabemos que había mucho más interés hacia Estados Unidos por razones históricas, ¿verdad? Había como más contacto, pero créanme que cada vez hay más panameños que se van a Alemania a estudiar y o se quedan por allá, son enlaces para el futuro o regresan con una muy buena formación. Hoy estuvimos en la Universidad Tecnológica de Panamá y allá hay un grupo muy fuerte de los profesores universitarios que hicieron con nuestra beca un doctorado, una maestría en Alemania. Y ellos son en la vanguardia, realmente. Yo creo que lo bueno es comenzar a trazar el camino. Porque es fácil de ir por el camino que ya lo trazaron, que alguien ya estuvo, que ya todo es fácil. Pero teniendo, además, es otro punto. El idioma alemán les da un valor adicional a la hora de buscar el trabajo, de estar envuelto en el campo laboral. Y eso yo lo veo a diario, lo veo en Costa Rica, por ejemplo, hay muchos costarricenses que están buscando cómo aprender el alemán, que ya están estudiando, que ya están trabajando, porque hay muchas empresas que buscan gente con el idioma alemán, por ejemplo. Porque con inglés hay muchos, ya cada vez más. Eso, en Alemania uno no encuentra un estudiante que habla solamente un idioma extranjero. Entre los practicantes que llegaban a mi oficina en Costa Rica, Catarina tiene la misma experiencia con México y otros lugares donde estuvo antes, que son también muy atractivos, muy exóticos. Pero para mí, digamos, no era una sorpresa de tener un estudiante que está apenas terminando su bachelor, su licenciatura, con 4 y 5 idiomas extranjeros dominantes. Ese es el futuro. Y ustedes, para poder abarcar este futuro, porque apenas comienza su vida, todavía les esperan muchos años adelante, y hay que ser siempre como ir un paso más adelante. Estudiar el otro idioma que tienen ustedes aquí, esa posibilidad, y después para Panamá ustedes son muy valiosos y también para Alemania, porque nosotros tenemos socios que hablan alemán, que estudiaron en Alemania, que conocen Alemania. Así es. Bueno, agradecemos a Juan Diego por la pregunta. Vamos a pasar a la ronda de preguntas del público, de los padres de familia, invitando también posiblemente a los profesores. Carlos, también una sola. Para tres más. Listo. Sigue tú, por favor. Hallo, mein Name ist Carlos und ich habe eine Frage. Wie kann ich mich vorbereiten, wenn ich noch viele Jahre bis zu meinem Abschluss vor mir habe? Gracias, Carlos.
nos pregunta el curso octavo cómo puede prepararse asumiendo que a él o a otros estudiantes les faltan todavía muchos años para terminar su proyecto. ¿Sabes cuál es mi respuesta? Dele duro. Dele duro, estudia mucho. Mejora tu alemán, mejora tu inglés, estudia las materias, especialmente las que te interesan, porque esto va a ser tu futuro. Y eso es la mejor formación, la mejor preparación. Yo sé, porque todos estuvimos en algún momento en la escuela y de vez en cuando uno tiene materias que dicen, de nuevo no me gusta, ¿verdad? Pero todo eso es para el futuro de ustedes. Yo sé que es difícil cuando uno tiene 14, 15 años, ¿verdad? Decir, bueno, de nuevo cole, de nuevo hagan tareas, no sé qué, pero eso es algo lo que realmente apremia en el futuro. Así se puede preparar uno mejor. Y buscar qué es lo que realmente me gusta. Yo desde el cuarto año de primaria ya sabía que biología es lo que a mí me realmente fascina, pero no todos tienen que ser. Busca. Lo que es bueno también, hablen con papás, hablen con los colegas mayores, si tienen hermanos, hermanas mayores, pregunten en qué consta, ¿verdad? En qué consta una profesión. Si me gustaría, no sé, ser abogado, pero no me gusta leer mucho, es mal abogado, ¿verdad? Porque sí, tiene que leer mucho. Todo eso son pequeños elementos que te permiten ir preparándose, como trazando el camino, que es lo que me gustaría hacer, dónde me veo ubicado, ¿verdad? Creo que eso es lo que... Una cosa importante, con el título de una universidad alemana que recibe en cualquier lugar, con la puerta abierta, porque es un sello muy grande, eso como el otro. Lucía, invitamos a realizar Ich mache diese Frage, weil ich gerade Nationalität habe von Panama und Deutschland. Und meine Frage ist, wenn ich deutsche Staatsbürgerin bin, kann ich dann direkten Zugang zur Bildung in Deutschland bekommen? Que nos preguntó, le preguntó a las invitadas acerca de la posibilidad de estudiar en Alemania bajo qué condiciones, debido a que ella tiene la nacionalidad alemana también. Gracias. Mira, en Alemania, lamentablemente, en este caso, lo que cuenta es donde terminaste el colegio con tu título. No hay beneficios por obtener un pasaporte alemán o europeo. El beneficio que vas a tener es que no tienes que hacer ningún trámite con la embajada de la visa, que como alemana o la mitad de alemana, puedes ingresar a la universidad sin tener que hacer nada adicional, tienes derecho de estudio. Pero lo relevante es con qué título del colegio vas a terminar, dónde terminaste el colegio. Eso es lo que es. Por eso hablé que les mencioné que en el Studienkolleg, en este colegio universitario también van los alemanes que estudiaron, como por ejemplo, en el caso tuyo, fuera de Alemania y necesitan hacer el proceso de migración. Pero va a ser más fácil porque tus papás se van a alegrar porque no tienen que pagar, no tienen que asegurar ese dinero por el primer año. Procedemos a invitar a los invitados especiales, invitando especialmente a los docentes, a los padres. Nos queda poco tiempo, sin embargo, damos la oportunidad para preguntas muy puntuales, invitándolas a pasar al frente. Sigan. Buenas tardes. Mi nombre es Ariel Urquiola, soy mamá de dos estudiantes de noveno grado, Camila, y uno de sexto grado. Estudié en el colegio desde la fundación del colegio con mucho interés. Tengo rato esperando derechamente esta información que es súper valiosa. Mi pregunta es, sí, quiero que el enfoque de AAD en universidades, sin embargo quisiera saber si ustedes tienen programas de intercambio para los estudiantes que están en estos grados y que quisieran ir a hacer algún intercambio para precisamente mejorar el idioma.
La segunda pregunta muy rapidita. Cuando ellos se gradúen, si ellos se gradúan con el bachillerato nacional, ¿a qué carreras o qué requisitos exigen? Por ejemplo, si mi hijo quiere estudiar ingeniería automotriz, pero lo quiere estudiar, no necesariamente tenga, o qué va a exigir Alemania para permitir el acceso a ese estudiante que quiere estudiar ingeniería automotriz, pero ¿qué tiene que tener? Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta se me olvidó. Bueno, sí, ya. Es que estaba muy fuera de... No, pero muy válida. Mira, nosotros no tenemos, el DAD, como usted lo dijo, trabaja con las universidades, o sea, nivel universitario. Entonces no tenemos ningún pregrado cuesta conseguir un programa de intercambio de los estudiantes. Pero yo les aconsejo a todos los que tienen interés de enviar a los chicos a, por ejemplo, un semestre a Alemania, y eso también podría ser un papel de la escuela, porque eso lo hacen escuelas alemanas en la región, contactar las escuelas en Alemania donde hay familias que tienen interés de recibir un estudiante, por ejemplo, de 9º grado para un semestre completo. Mis hijos, los dos, hicieron un intercambio así. Simplemente encontramos la familia en una escuela en Alemania, que una era en un colegio, otra simplemente estaba en otra ciudad, donde había padres que decían, bueno, nosotros sí tenemos la posibilidad, podemos recibir su hijo. De hecho, ni siquiera uno no tiene que pagar por eso. En mis casos, uno se le dará el dinero no se pagar cine, etc. Pero esas posibilidades en Alemania existen, y uno puede decir, bueno, yo puedo ofrecer medio año, un semestre en la escuela acá para que mejore español, o para que aprenda mejor el español a su hijo, a su hija. Eso es lo más común. Y vieran que la gente lo hace con mucho gusto. Hay muchos estudiantes alemanes que tendrían mucho interés de llegar a Panamá por un semestre completo, un par de meses. Eso puede hacer menos. Disculpa, te interrumpo. En el momento tenemos un proyecto muy bonito en el colegio que vamos a tratar con el máximo entusiasmo posible de realizarlo a partir de este año. Si no nos dan los tiempos, a partir del próximo año, un campamento de verano en el mes de julio para estudiantes más o menos entre el curso tercero y noveno, quizás del cuarto al noveno, de la manera como la mayoría de los colegios alemanes de nuestra región, de Latinoamérica, lo realizan. Es decir, el viaje de más o menos 3 semanas en un campamento de verano en una región pintoresca del país, en la cual los estudiantes se alojan en condiciones totalmente seguras, campestres, acompañados las 24 horas, recibiendo unas clases intensivas de alemán y realizando todo tipo de actividades lúdicas en las tardes, adicionalmente de paseos turísticos. Esto es un paquete muy intensivo, muy acorde a la línea de los colegios alemanes de la región, del énfasis de fortalecer el idioma para mejorar también el nivel luego de su regreso a Panamá, para encaminar a ese proceso de tener mayor éxito en sus certificaciones futuras. Y además, para la felicidad de los niños, de los recuerdos, de la apropiación que genera de esta experiencia única, es una herramienta muy importante. Ya la tenemos cotizada, estamos haciendo todos los esfuerzos de poderla aceptar para este mismo verano. Quizás no nos den los tiempos para hacerlo con la mayor responsabilidad posible, que la situación lo amerita, pero es un proyecto de primer nivel de viaje de verano a Alemania que en caso de ser requerido y no alcancemos para este verano, pues será a partir del próximo, con todo el proceso de anuncio, de planeación que conlleva promocionarlo para el final del año escolar 2025 a partir de la partida de la matrícula. Excelentes noticias. Un consejo también,
Para eso hay escuelas alemanas en la región, que solamente en Honduras no hay una escuela, un colegio alemán, está en Costa Rica, en Nicaragua, en Salvador, en Guatemala. Tienen cooperación con las escuelas desde hace muchos años, con las escuelas concretas. Y se puede hacer un vínculo por medio de la escuela. De hecho, yo les hice un contacto también con los orientadores de los colegios alemanes, y no buscar una escuela que uno no conoce, familia que no conoce, sino preguntar si podemos aprovechar este camino, cuál escuela es donde se podría eventualmente preguntar por el intercambio de los hijos y hacerlo mutuamente, porque eso sí, siempre es muy bueno y es muy valioso. Ustedes no creen qué increíble es el brinco en el mismo idioma alemán, en la independencia, en todo lo que pueden conseguir jóvenes que aquí están criados en otro ambiente. Ellos están muy, muy protegidos y allá realmente aprenden a vivir por su propia cuenta, maduran increíblemente, y eso se podría hacer un contacto con los colegios alemanes, preguntar con cuáles escuelas ustedes trabajan. Muchos contactos son desde hace muchos años, para un poquito más de seguridad, porque claro, si uno no conoce el país, no quiere que le caiga el niño en un ambiente que no le gustaría, ¿verdad? Pero eso es un camino bastante seguro, a título personal, digamos, llevado con una pequeña ayuda de la escuela. Sí, esa ayuda que nos ofrece las actividades culturales también. Exacto. Como una sustitución de cortísimo plazo a los viajes. Claro, por supuesto. Sí. La aclaración de la propuesta de viaje de verano que saldrá con nuestro mayor entusiasmo para este verano. Decimos, probablemente no nos den los tiempos, pero no porque no quedamos por el sentido de responsabilidad que lleva, pero sí para llegar a 2025. Es el beneficio de un alojamiento en edades intermedias en campamento, en este modelo de campamento donde hay un esquema de seguridad permanente, las 24 horas con monitores locales, con acompañamiento de clases locales, que no nos someten al riesgo, que ya es más alto, de tener que enviar a los niños a familias anfitrionas desconocidas, en grandes ciudades, en grandes capitales, con unos riesgos de seguridad un poco mayores, que en el momento, pues prácticamente ya casi nadie asume de enviar a un niño a una familia desconocida en una gran ciudad, sino se requiere un momento de se alojan en un mismo sitio, solamente niños, sin dejar de estar en contacto con jóvenes, niños y jóvenes de otras nacionalidades que tengan intereses similares. Uno haciendo contacto con la dirección de la escuela tiene la seguridad de que es un contacto oficial, no es que uno pone un anuncio en la prensa que uno recibe a mi hijo, ¿verdad? Sino por medio de la escuela. Eso funciona muy bien. Yo lo hice y muchos papás del colegio lo hicieron, y es un gran beneficio. Ellos llegan completamente distintos y con las ganas de irse a la vida. ¿Quién continúa con deseo de plantear una pregunta? Depende, sí, es una pregunta muy interesante porque aquí hay exámenes para ingresar a la universidad, etcétera. En Alemania no hay exámenes como tales. Hay varios mecanismos dependiendo de la carrera. Hay carreras, por ejemplo, que se necesita tener muy buen promedio o tienen cupos limitados, pero lo que ellos ven es el currículum. Entonces vale la pena, si alguien tiene interés en estudiar una ingeniería en el futuro, vale la pena que haga pequeñas prácticas, aprovechen las empresas donde trabajan los papás, etcétera. Eso todo cuenta para el currículum. No es en todos los casos, pero siempre es si hacen, por ejemplo, voluntariado en algún lado, ¿verdad? O tienen algunos éxitos en ciertas materias, por ejemplo, si forman parte de olimpiadas, eso puede todo contar, pero en general no hay un examen de ingreso estandarizado, sino depende de la carrera, depende de la universidad. Por eso vale la pena aplicar siempre a más de una carrera, a más de una universidad. Pero depende mucho de la carrera lo que uno quiere estudiar. Hay algunas que son muy peleadas, como medicina,
psicología, y otras que realmente reciben mucho y que hacen el colador del primer semestre, como por ejemplo ingeniería mecánica. Sí, que allá donde cuelan el primer segundo semestre, los que no pueden porque no le da la misma. Gracias. ¿Qué otras preguntas tenemos de parte del público, de parte de los docentes? Sí. Ya puede hacer ya. Sí, tranquila, estamos en familia acá, no se preocupen. Bienvenidos a todos. De verdad, felicitar al colegio por esta iniciativa y a ustedes por traerme esa información. Muchas gracias. Bueno, más que todo, mi pregunta va encaminada hacia, si nos va a aclarar un poquito más el tema de si hay oportunidad de becas para estudiantes acá en Panamá, cuando usted mencionó lo de los promedios más altos, si eso es allá en Alemania, o hay posibilidad para los chicos, por ejemplo, que están acá, que habló de los promedios más altos y demás. Y lo otro, sí es importante, una segunda pregunta, o no sé si realmente es pregunta, si es bueno aclararle muy bien a los chicos, porque por acá en Panamá no está muy acostumbrado, y no sé si en toda América Latina, de que uno ingresa a las universidades solamente por el tema académico. Entonces cuando le hablan a los chicos de un currículum, se crea currículum, pero eso es para los adultos nada más. Me está contando con un hijo que tengo más grande, digo, tienes que hacer currículum, métete en esto, amor, o cosas sociales, y yo como que, ¿qué es esto? ¿Para qué me sirve? Eso es nada más para el adulto. Entonces, bueno, esas eran mis dos. Lo primero la pregunta y lo segundo a ver si refuerzan el contexto. Nada más nos quedó un chico, ¿no? Bueno, hablando de las becas, sí, ofrecemos becas a través del DAD, pero tienen su meta de tener una maestría, es la mayoría para los grados. Y como mencionaste, un programa para desgraduados, no con un baccalaureado internacional o con el Deutsches Abitur. Ese programa existe, pero el CADI ahora está en proceso de llegar a ese punto, ¿no? de ofrecer, ¿no? Pero ahora que una maestría, sí existen becas, y ahora también por eso mismos no estamos negociando nuestro convenio con la CENACYT, ¿no? Para ver si lo más pronto posible podamos ofrecer becas pero también eso se requiere a más maestría. Tal vez no sé si sea en Canarias, pero y becas a través de la embajada o consulado también. En Alemania funciona un poco diferente. En Alemania somos nosotros como institución en la que canaliza la mayor parte del fomento para el intercambio. Hay algunas organizaciones, por ejemplo, políticas que también tienen becas, pero para pregrado cuesta mucho. Yo no conozco ninguna beca de pregrado desde, aparte de la que mencioné, que es para los colegios alemanes, que ojalá en el futuro se puede también ofrecer en Panamá por medio del colegio. Aparte de esa beca, yo personalmente no conozco una completa, pero hay muchas ventajas en Alemania en términos de financiamiento. Uno, los estudiantes extranjeros pueden trabajar hasta 190 días al año sin un permiso especial, y hay muchos trabajos para estudiantes. Los estudiantes alemanes mismos, la gran mayoría, está trabajando por horas, ganándose un poco de dinero, adquiriendo la experiencia. Es una gran diferencia con otros países que se necesita permisos especiales, etcétera, etcétera. Y eso es como una cultura de trabajo entre los estudiantes en Alemania. Eso es también una forma de ayudarse un poco. También hay posibilidades, por ejemplo, de hacer una tesis de bachillerato cuando están terminando. El bachillerato universitario normalmente termina con una tesis, la primera tesis académica, y hay empresas, especialmente en las áreas de ingeniería, economía, que ofrecen, o biológicas también, que ofrecen temas para la tesis y al estudiante en materia de medio año.
Ellos hablan de unas puertas interesantes. Una de las universidades que coopera desde hace muchos años con Centroamérica, con los colegios alemanes, tiene una fundación que ofrece becas para los estudiantes extranjeros de la universidad, una media beca, que es una beca bastante interesante para los que tienen buenas especializaciones. Por ejemplo, que se abren esas puertas así, pero ya estando en Alemania. Es más fácil. Gracias. ¿Alguna otra pregunta de parte del público, padres, docentes? Sí, buenas tardes. ¿Hay un límite de edad para pedir estas becas, ya que mencionan que es a partir de la maestría? No. Lo que manejamos en programas de becas individuales, claro, mira, eso es la ventaja, que están tocando los grandes como el pequeño, ¿verdad? Digamos, la información de hoy. Nosotros captamos siempre con mucho gusto a todos los interesados para cualquier programa de becas. Pues no manejamos edades. Para una maestría, y hay programas muy interesantes para maestría en Alemania, y para conseguir la beca, se maneja un concepto de antigüedad del último título académico. Son máximo 6 años. ¿Para los educadores a nivel online o solo son presenciales? Sí, esa es la ventaja. Sí. La ventaja de ser presencial. No hay becas online. Para educadores, entonces. Presentar de los documentos, se abre la convocatoria, uno reúne los documentos, el currículum, los títulos académicos, una carta de motivación, escoge la carrera y aplica para la carrera y la beca. Exacto. Normalmente sí, cada programa tiene sus detalles de cuál es el camino. Hay algunos que se aplican completamente por la plataforma que tenemos, por ejemplo, los doctorados se aplica uno sube los documentos a una plataforma y en Alemania se hace el proceso de selección. En caso del programa que tiene esas dos carreras que le mencioné, dos maestrías, es un proceso un poco diferente, se aplica directamente a la universidad de selección, una que está en esa oferta, con todos los documentos para ingreso a la universidad y para la beca. Aprovechenlo. Y los que tienen maestría quieren hacer el doctorado también, allá sí está abierto el campo para todas las áreas y las becas completas, incluido el viaje. Sí, incluido el boleto aéreo y complemento familiar para los que están casados, imagínense. Yo creo que es tan generoso que no hay en ningún lado, me parece. Con el complemento para la pareja y los hijos menores. Exactamente. Uno no puede llevar la abuela, pero hubo algunas preguntas en el pasado así. Pero sí, la pareja, digamos, el esposo, la esposa, la pareja y los niños, la beca es familiar, es completa. Muchas gracias. Vamos llegando al final de nuestro evento. Les agradecemos a todos, a las conocidas, en una presencia muy grata a la tarde de hoy. Esperamos que tengan un resto de tarde agradable y de muy pronto tengamos un diálogo con nuestro colega alemán de business.